Bienvenido, bienvenida a este vídeo en el que vamos a hacer trabajo de sombra. A algunos os sonará esta expresión, a otros no lo sé, pero si os llega este mensaje y os resuena de alguna manera es que es para vosotros. Si no os resuena, como siempre en estas lecturas colectivas, en estos interactivos, pues déjalo ir. Quizá no sea para ti, quizá no sea el momento. Trabajar la sombra es trabajar en este caso, pues bueno, lo codificado como patrones limitantes que pueden estar muy en el subconsciente de cada uno, que se expresan de alguna manera, tienen una expresión en las circunstancias que nos ocurren en la vida, situaciones que nos encontramos, que vivimos con otras personas o cómo reaccionamos ante determinadas circunstancias, y que son patrones como de comportamiento muy arraigados, como digo, en el subconsciente, que a lo mejor ya tenéis una idea de cómo de qué son esos patrones, ¿no? Y de cómo se reflejan en vuestra vida, pero bueno, a lo mejor necesitáis un poco más de trabajo, que se llama eso trabajo de sombra, que parte de ese trabajo, pues en este caso, lo que yo me refiero con esta lectura y lo que vamos a trabajar es a ir hacia un patrón en concreto limitante que te está limitando en alguna faceta en concreto de tu vida, puede ser varias facetas, pero vamos a tratar de ir a lo más concreto posible. Vamos a ver de dónde puede venir eso, cuál puede ser la causa. A veces viene genéticamente, a veces aprendemos esos patrones en la infancia, ¿no? De pequeños o en la adolescencia incluso. A veces viene de otras vidas, a veces, pues bueno, puede haber varias causas. Vamos como digo, a intentar ir a lo más concreto, aunque pueden salir varios factores. Puede ser que haya varios factores influyendo en tu caso. Y vamos a intentar pues que el tarot nos dé algún tipo de herramienta, de solución, cómo encarar estos patrones limitantes, cómo deshacerlos, cómo reconocerlos, cuando sacarlos un poco a la luz, iluminarlos un poco, ¿no? Ver qué es lo que quizá podríamos hacer para trabajar esa parte de sombra y para trascenderla, para transmutarla y para que quizá incluso, bueno, deshacer ese patrón del todo, o quizá pues incluso coger una parte de ese patrón que pudiera ser incluso que pudiéramos transformar en algo positivo, como en vez de una debilidad, digamos, o una dificultad o un reto, que se transforme en una fortaleza, ¿no? En algo que nos ayude a empoderarnos precisamente en esa situación de vida en la que ese patrón ha venido actuando de una manera limitante. Así que bueno, esta sería la explicación más o menos de sobre qué va esta lectura, este interactivo. He hecho 3 grupos, podéis elegir por número, 1, 2 o 3, por el tipo de baraja que más os llame la atención. He puesto también una figura para cada grupo por si eso os ayuda, pero siempre suelo recomendar en los interactivos que si os llama la atención más de un grupo, tenéis curiosidad o creéis que puede haber algo para vosotros en más de un grupo, que no tengáis ningún miedo ni ningún reparo en ver más de un grupo, incluso ver los 3 grupos, porque puede haber información útil que te resuene en cualquiera de los 3. De cualquier forma, para el grupo 1 tenemos a la figura de la diosa Atenea, el grupo 2 tiene una torre plateada y el grupo 3 tiene una figura de Hércules. Así que bueno, si necesitas un poco de tiempo para elegir tu grupo, ahora sería el momento de pausar el vídeo. Bienvenidos grupo 1, habéis elegido esta baraja con la diosa Atenea. Vamos allá. Vamos a ver pues cuál es ese patrón limitante sobre el que ahora mismo debes recibir información. Quizá te sirva como algo pues que de repente se te encienda una bombilla, o de repente pues empieces a comprender cosas que te están pasando en tu vida, o sobre ti mismo, sobre ti misma, sobre tus propias reacciones, tus miedos, tus historias. Algo limitante que ahora mismo es importante que recibas información acerca de ello, o incluso confirmación, porque puede ser que tú ya reconozcas este patrón en tu vida, tengas bastante claro cómo te afecta, pero bueno, pues esto te sirva un poco de confirmación, te aclare un poco las causas de dónde puede venir eso, o la causa principal. Y te va a dar también el tarot, pues como digo, como dije en la intro, pues herramientas para enfrentar ese patrón, para trabajarlo, hacer ese trabajo de sombra que a veces es tan necesario para que no nos controlen, ¿no? Esos patrones subconscientes tanto, y para que podamos, en vez de reaccionar, pues en vez de reaccionar automáticamente, pues elegir cómo accionar, ¿no? Cómo respondemos ante otras personas, ante las situaciones a veces repetidas, limitantes en nuestra vida, que consideramos negativas. Bueno, ¿qué herramientas te podrían ayudar a hacer ese trabajo de evolución, de maduración interna, de crecimiento, y que eso se refleje de manera positiva en tu vida? Así que vamos allá, grupo 1.
Este es un patrón, debo decir, profundo, es un patrón que aunque quizá como se refleja en tu vida, eh, ¿cómo diría? No se refleja en tu vida de una manera tan profunda como lo que es el propio patrón, porque me refiero, a ver si os lo transmito lo que estoy percibiendo y lo que veo. Es un patrón que os afecta, que os ha venido afectando a lo largo de vuestra vida, desde luego viene ya de muy hondo, pero me refiero, puede venir incluso de vidas pasadas. Está muy relacionado precisamente con un trabajo que debéis hacer de, de alquimia interna. Está muy relacionado con la comunicación con otras personas y está relacionado con cómo os relacionáis con vuestras propias creencias, tanto religiosas como espirituales, como creencias que os ha inculcado la sociedad a la hora de relacionaros con otras personas, a la hora de buscar vuestro camino en la vida. Y lo que quería decir con la diferencia entre la profundidad que tiene este patrón, las raíces, ¿no?, de este patrón, que son muy profundas, sin embargo, pues como que en vuestra vida se refleja de una manera un poco, pues viene y va, es como que viene y va un poco por rachas. Se refleja un poco además de una manera muy explosiva. Esa es la diferencia que veo entre, por ejemplo, lo que sería a lo mejor. También veo una diferencia importante en cuanto a las herramientas y lo que es el patrón limitante en sí, que son cosas muy profundas y muy claves en vuestra vida. Es muy importante que hagáis este trabajo de sombra. Sin embargo, la causa es como un revoltijo. La causa y cómo se manifiesta en vuestra vida es como que va quizá por temporadas. Quizá hay temporadas en las que veis este patrón muy claramente, pero de una manera en que lo tenéis incluso ya un poco trabajado, muy trabajado, creo yo, este patrón. Porque lo veis reflejado en vuestra vida, pero es como que tenéis la capacidad de tomar distancia. Ya creo que me voy aclarando sobre lo que quería deciros. Es como esta diosa Atenea que habéis elegido, este grupo, es como era la diosa de la estrategia, ¿no?, y de la guerra y de la sabiduría también. Y en vosotros hay un patrón como muy sabio sobre creencias espirituales, sobre que tenéis muy claro, es un patrón. Sin embargo, eso os limita de alguna manera. A veces el creer quizá que sabéis todo ya de cómo va, de por dónde va vuestro camino en la vida, de cómo alquimizar un poco vuestras emociones, alquimizar vuestras emociones, me refiero, no reprimirlas, sino cómo moldearlas, cómo armonizarlas. Es un patrón que a veces os lleva quizá a una pasividad demasiado extrema, porque a creeros también quizá, ¿no?, con esa energía también de Sagitario, que en su parte densa, oscura o limitante, negativa, podría ser quien ya cree que lo sabe todo sobre la vida, sobre los temas espirituales, sobre, como digo, cuál es vuestro camino, sobre como creer que ya habéis alcanzado, ¿no?, todo lo que teníais que aprender en esta vida, ya habéis integrado todas las lecciones y como que ya podéis manejaros en cualquier tipo de situación sin perder la calma, ¿vale? Y es cierto, hasta cierto punto es verdad que tenéis esa capacidad integrada, bastante integrada. Pero eso no quiere decir que todo el trabajo esté hecho. Y a lo mejor a veces va a requerir como ir a un nivel más profundo de interiorización del que ya habéis ido. Perdón. También podría ser que este patrón os lleve, y por eso os limita, a escuchar a gente o integrar las enseñanzas de gente que precisamente cree que lo sabe todo sobre temas pues espirituales, de crecimiento interior, de cuál es vuestro propósito de vida. Escucháis a toda esa gente y cogéis un poco de aquí, un poco de allá y que le dais ese poder sobre vosotros, ¿no? Y precisamente una de las herramientas que os aconseja el tarot que empecéis a utilizar es: utiliza tu propio criterio, aprende a discernir cuáles son las enseñanzas, los dogmas que te han sido impuestos, que ya no en el fondo, tú sabes en el fondo que no te representan del todo, que no estás de acuerdo con todo lo que dice esa persona o esa institución o ese grupo o esa iglesia o ese grupo espiritual de la nueva era o ese gurú o esa persona que te ha enseñado
cuando te mueres te vas a tal sitio, esto es lo que pasa y esto es lo que hay y ya está. Y no lo cuestiones nunca. Es como ese patrón vuestro os limita en eso, ¿no? A la hora de aventuraros a explorar por vosotros mismos todas esas cuestiones que tanto os llaman, ¿no? Y, y esta causa, o sea, la causa de este patrón limitante, precisamente hay una energía aquí muy impositiva. Podría ser una figura o varias figuras. Es que creo que son varias figuras que parece que hablan o parece que llevan un tipo de vida que vosotros admiráis mucho y queréis como imitar, pero eso genera una cierta ansiedad, un revoltijo de ansiedad. em, de hecho, habéis recurrido quizá a las palabras sabias, ¿no? Porque sí hay cierta sabiduría en lo que estas personas o estos grupos os han enseñado. No es que no haya sabiduría ahí, sí que la hay. Pero a lo mejor eh, hay que indagar un poco más profundo porque precisamente parte de esas cosas que os dicen eh, vienen de cómo esas personas han vivido su propia ansiedad, sus propias ansiedades, sus propias frustraciones y han utilizado ciertas herramientas que a ellos les han servido pero que quizá a ti ya no te sirven. Quizá te han servido un tiempo pero ahora ya es como que yo siento aquí como que hay una ansiedad que no es que en parte sí que se ha reprimido. Estas personas a lo mejor muestran una cara pero no muestran todo. A lo mejor hay días que estas personas, porque son seres humanos al fin y al cabo, por muy iluminados que parezcan, son seres humanos viviendo en un plano terrenal. Y yo personalmente no creo en seres iluminados viviendo en este plano terrenal, completamente iluminados me refiero. Yo creo que todos tenemos una naturaleza humana, animal, instintiva y aparte una naturaleza espiritual, ¿no? Pero que en este mundo es como doble. O sea, hay dualidad, hay polaridades. Entonces, la raíz de esto, de este patrón que a ti te limita, precisamente es eso. Es como el creer, el ser crédulo o el ser crédula, el tenerle miedo a aventurarte tú, a ir por tu propio camino, el dejarte bloquear incluso, o como que, es como que estas enseñanzas que resuenan en parte contigo, sí que resuenan genuinamente, pero te limitan. Es como ponerte una valla, poner una valla a tu espíritu. Y a veces es como que te lleva... Esto nace como de una necesidad de tú quitarte mucha ansiedad de encima, muchos quizás algunas adicciones que... cualquier tipo de adicción, puede ser una adicción eh, muy física como un alimento que sabes que no te sienta bien o que bueno, que es un poco un vicio, cualquier tipo de vicio, de adicción, una adicción, ya sea una adicción por ejemplo sexual, al sexo, un sexo que no te satisface, unas relaciones sexuales que no te satisfacen. Puede ser a atraer parejas o buscar patrones de pareja sentimental que precisamente pues por ejemplo, que te son infieles, ¿no? Y tú dices, pero si mi naturaleza no es ser infiel, bueno, pues esa persona te está reflejando algo, quizá no de tu propia naturaleza, porque tú a lo mejor serías incapaz de serle infiel a esa persona, emocionalmente, no sentimentalmente, hablo de parejas sentimentales, pero sí que quizá te refleja tu miedo, tu propio miedo a que te hagan eso, ¿vale? Esa es la causa raíz. Tú tienes miedo a lo mejor a que te sean infiel y precisamente si vibras en ese miedo o si reprimes mucho ese miedo, intentas taparlo un poco con ciertas técnicas que sí que te sirven de vez en cuando o durante una temporada te sirven, pero mm, a lo mejor no, seguro. Hay otras técnicas que podrías descubrir que van más allá de lo que te han enseñado, de lo que has aprendido hasta ahora, de lo que tú mismo has probado, experimentado por ti mismo, por ti misma. Porque como te digo hay cierto cierto abismo ahí como que se te abre algunas veces ante para tu propio malestar, ¿no? Se abre un malestar ahí como de perdón, sí, que te lleva a eso, a buscar gente con la que te relacionas que en realidad te está reflejando cosas que tú niegas que tú tengas. Tú dices, yo no tengo esto, esta persona no me está haciendo de espejo. No, es que a lo mejor que una persona sea infiel no quiere decir que tú al relacionarte con esa persona seas tú también infiel, tú la has atraído porque eres infiel. No, no es eso. Pero a lo mejor hay una parte de ti muy temerosa de la infidelidad, a lo mejor de pequeño, de pequeña
viviste la separación de tus padres por una infidelidad, por ejemplo, o continuamente había infidelidades alrededor de ti en cuanto a parejas sentimentales, se me está viniendo mucho eso. Y a lo mejor tú has crecido con el temor a que a ti te sean infiel y todavía no has llegado a erradicar, digamos, ese temor o a mirarlo a la cara realmente y reconocer de dónde viene y darle como un cauce, ¿no? Integrar eso, permitirte sentir esa ansiedad, ese dolor, esa decepción, esa frustración y a lo mejor encauzarla de otras maneras que no sean, como dije antes, algún tipo de adicción, precisamente la adicción a parejas tóxicas, a parejas infieles, el miedo a estar solo o sola. A lo mejor a veces crees que tu misión en esta vida tienes que hacerlo, tu propósito de vida incluso has llegado a creer que es ser un ser como que siempre tienes que buscarte tú, que tienes que ser tú, tu propia pareja sentimental y que como que no hay una pareja que vaya a encajar nunca a la perfección contigo. Es cierto que yo no creo en la perfección, yo no creo que haya nada perfecto, pero a lo mejor estas creencias que tú has llegado, que llegas a tener, este patrón de creencias que tú tienes, ya te juega en contra porque te hace eso, pues creer que no existe nadie que vaya a ser lo suficientemente compatible contigo, que siempre te van a hacer lo mismo. Y como te digo, ¿no? Pues viene mucho la causa, la veo mucho, pues eso que puede venir de eso, de incluso a lo mejor tú ha habido veces anteriormente que este patrón te haya llevado a ti a decir, ahora voy a ser yo el infiel o la infiel, antes de que me hagan daño a mí, voy a hacerlo yo, ¿no? Voy a como a pasar por la vida de esta persona como un torbellino y me voy a salir antes de que me haga daño, ¿sabes? Y entonces tú, ese patrón, pues como que te ha sobrepasado y te ha hecho reaccionar de una manera que no va con tu naturaleza real. Entonces el consejo, las herramientas que te dan las cartas, que te sugieren las cartas para esto, es precisamente hay que reconozcas que hay más sombra en ti que trabajar, que reconozcas esos miedos que pueden venirte, haberte venido inculcados de la infancia, incluso a lo mejor dogmas de creencias religiosas que te hayan inculcado muy fuertemente de si tú te casas con una persona, eso es para toda la vida, tienes que aguantar cualquier tipo de maltrato, cualquier tipo de infidelidad, cualquier tipo de historia, cualquier cosa negativa, tienes que aguantarla porque la iglesia o ese dogma o esa religión te dice que eso es así, hasta que la muerte nos separe, ¿no? Ese tipo de historia. Ahí hay mucho que indagar, hay mucho para que tú te empoderes, pero lo que te podría estar también dificultando este trabajo de reconocimiento es, como te dije, el pensar que ya tienes la razón absoluta en todo esto, que tú ya sabes muy bien cómo manejar tus emociones, cómo manejarte en situaciones difíciles, que quizás crees que es mejor siempre solo que mal acompañado. A lo mejor tú necesitas meterte en alguna de estas relaciones, pero aprendiendo a tomar distancia, como digo, que yo creo que eso tú ya lo tienes integrado mucho, el tomar distancia de las emociones, el observarlas como si tú fueras el observador, ¿no? De una situación que tú estás sintiendo algo, pero tú te conviertes en el observador de esa emoción, de ese sentimiento, ¿vale? Entonces eso es como integrarlo más en tu vida diaria, atreverte a conocer gente, a relacionarte, no pensar que tienes que estar solo toda la vida, sola toda la vida, porque claro, mantener la calma, emocionalmente hablando, entre comillas puede ser sencillo cuando uno no se relaciona demasiado con otra gente, o cuando no tienes pareja sentimental, o cuando no te relacionas demasiado, ¿no? Con el mundo externo. Es que, por ejemplo, si comparamos el mantener la calma en un escenario de estás en un jardín, en un escenario con la naturaleza, o estás en una meditación profunda, todo en silencio, ahí es como que es más fácil mantener una cierta calma, ¿no? Emocional. Pero cuando sales al mundo, o incluso el mundo virtual puede ser, ¿eh? O cuando te relacionas en tu propio entorno cercano, no tiene por qué ser irte a otro país. Aunque muchos de vosotros creo que estáis viviendo esto, este patrón, quizá parte de este patrón es creer, se me viene creer que en otro país, en otra cultura, en otra religión, en un sitio muy lejano a vuestro lugar de origen, es donde vais a encontrar todas las soluciones y todas las respuestas. Y a lo mejor eso es una creencia precisamente limitante a la que podéis
acceder, a la que estáis accediendo, os está dando información el tarot para que accedáis y le deis la vuelta a la tortilla y lo veáis desde otra perspectiva y digáis, no, es que yo puedo seguir trabajando en mi crecimiento, en mi maduración y tal, en un entorno más cercano. Yo no tengo por qué irme a la India o a un monasterio budista, o no tengo por qué meterme a monja de clausura o a monje de clausura. No tengo por qué hacer eso. Y a lo mejor tampoco también tengo derecho a cuestionar todas esas filosofías de vida, religiones. Tengo derecho, Dios nos ha dado derecho, ¿no? Sino para que nos da una mente. Eso por lo menos es lo que yo, por lo menos es lo que yo creo. Para que nos da una mente que se cuestiona cosas. Y tú eres una persona y yo que te cuestionas muchísimo las cosas. Lo que pasa es que, como digo, se te ha vuelto ya, te has ido a, has llegado ya, es cierto que has culminado una gran parte de tu trabajo espiritual, pero eso no significa que tu camino termine aquí y que no haya nada más que trabajar. Porque precisamente la raíz todavía hay ahí causas, como digo, diversas de las que ya te he mencionado, que pueden haberse vivido en tu propia familia, en tu propio entorno, en tu propia cómo te han criado a ti. Creo que esto puede venir de familia, como incluso esto puede formar parte del propósito de tu vida, el romper con estos patrones limitantes, pero esto tiene un precio y es el sentirte muchas veces como la oveja negra. Yo creo que eso tú incluso ya lo has experimentado, lo has intentado a veces a lo mejor salirte un poco del molde, salirte de la norma y te has sentido como la oveja negra, pero es que es súper necesario y es una herramienta muy poderosa que tú puedes utilizar, el permitirte sentirte la oveja negra, saliéndote de esas creencias que te han inculcado, que ya no te hacen sentido. No es ser un rebelde sin causa y ahora ir como llevando la contraria a todo lo que te han enseñado por el hecho de rebelarte porque sí, que también tendrías derecho, pero bueno, no es necesario. Eh, yo creo que tú ya tienes una templanza lo suficientemente, una serenidad, una experiencia, incluso yo creo con meditación o con algún trabajo que tú hayas hecho, como digo, de alquimia interna, de mantener la calma, una calma profunda y verdadera en situaciones difíciles, pero que eso se te está volviendo ya limitante también, que es como que hay nuevos caminos que puedes explorar y tienes que darte, creo yo, el permiso. Y esos caminos no son tan lejanos ni tan exóticos a lo mejor como tú crees y están más cerca de lo que tú piensas, están ya abriéndose, está abriéndose una grieta dentro de ti para que entre la luz. Si tú permites que, si te permites ir incluso más adentro, permítete, pues si estás acostumbrado a meditar de una manera o a hacer yoga o a hacer algún tipo de, no sé, o a viajar, a hacer, quizá te gusta hacer peregrinaciones espirituales, pues plantéate otras formas de trabajar tu espiritualidad. Plantéate que a veces siempre, o siempre, no me gusta hablar en esos términos, pero es muy necesario ver tu parte de luz. Pero este trabajo de sombra, como digo, mientras estemos en este mundo, yo creo que siempre va a haber una parte, aunque sea pequeñita, que es como la otra parte, ¿no? La contraparte, porque no hay luz sin sombra, ni sombra sin luz en este mundo. Entonces, como digo, yo no creo que haya seres iluminados, no sé si en el pasado los ha habido, hay figuras históricas que yo admiro mucho y creo que tú también, si estás escuchando esta lectura y te resuena, pero que esas figuras históricas también vivieron encarnados en este mundo y no tenían por qué tener la verdad absoluta. Yo no creo que nadie tenga la verdad absoluta y creo que mientras estemos aquí estamos en un camino de exploración y de autodescubrimiento y de evolución y de o simplemente de experimentar cosas, ¿no? Pero en este caso, como te digo, es muy importante que te abras camino por otros medios para seguir explorando en tu... No, yo no te recomendaría ni siquiera... no te digo que abandones tus técnicas espirituales de todas las técnicas que tú hayas podido aplicar hasta ahora, pero sí que hagas algo más, un poco más práctico, un poco más que eches mano de herramientas que tienes más cercanas dentro de ti, que tú ya has aprendido, que las llevas incorporadas en ti, creo yo. Y, pero no las has puesto quizá en práctica, quizá te has quedado con una parte y otra parte te da un poco como de miedo porque se sale demasiado de la norma, o quizá, como digo, quizá tú eres una persona que eh, ¿cómo te diré? Que eso, que cree que hay que alejarse demasiado del propio entorno, ¿no? Para poder evolucionar, para poder crecer, para poder alcanzar esa calma. Quizá le tienes demasiado miedo a perder la calma. Somos seres humanos, hay veces que todas las emociones tienen su razón de ser. La rabia, la ira, la frustración, la ansiedad, las adicciones,
todo eso tiene una razón de ser y todo eso podemos como transmutarlo, trascenderlo y convertirlo, ponerlo a nuestro favor, utilizar el miedo, como se suele decir, no como freno, sino como motor, ¿no? Y sí está muy bien tomar distancia de las emociones, pero también está bien reconocer que uno tiene días malos o momentos malos, y malos entre comillas, que puede ser que algunas veces uno pierde los nervios, ¿no? Lo que está genial, grupo uno, es que tú tienes la capacidad de reconocer eso y parar en seco, y en vez de dejarte llevar por esa emoción, por esa adicción o por lo que sea, preguntarte qué es lo que me está diciendo esta adicción, por qué por qué tengo esta tendencia a actuar o a reaccionar así, y no reprimirlo, ¿no? Sino encauzarlo de una manera que no le haga daño a nadie, que a ti, que haga el menor daño posible. Si tienes que ir a la naturaleza no solamente a meditar, sino a pegar un grito y desahogarte, pues tampoco está mal. Las emociones están ahí por algo y para algo, con un propósito. Y tu patrón limitante es como que te dice, tú ya has encontrado el propósito de tu vida, tú ya has hecho todo el trabajo. No, no está todo hecho. Hay cosas que te has creído a ciegas y que te vendría muy bien, grupo uno, cuestionar, volver a cuestionar. A lo mejor no meditar todos los días de la misma o de la misma manera en que lo haces, sino a lo mejor si lo haces de una manera, prueba a hacerlo de otra manera. ¿Por qué no? Incorpora una nueva rutina, salte un poco del camino que tú mismo has hecho ya, que tú misma ya llevas recorrido, que es súper largo y como digo, yo creo que es un trabajo de varias vidas. Si crees en la reencarnación, yo sí que creo. Y yo creo que esto ya es como un... No es que no te estoy diciendo que vayas a convertirte en un ser iluminado si haces todo este trabajo, ¿no? Pero sí que vas a darte cuenta de, ostras, es que estos pequeños detalles, estas pequeñas salidas de tono que a lo mejor, o estos quizás son ya pequeños patrones, como digo, que van y vienen, que no están presentes continuamente en tu vida, que no te perturban demasiado, te vas a dar, quizás si los reconoces, te vas a dar cuenta de que, bueno, están ahí por algo, de que todavía te queda algún trabajo por hacer, ¿no? Y que, como te digo, que no tienes que irte a la Conchinchina ni al Congo, ni encerrarte en un monasterio, ni irte a una montaña solitaria para tú descubrir más cosas sobre ti, sobre esos patrones, sobre ese patrón, y a lo mejor no tenerle miedo. También es más sencillo, a lo mejor te sientes que es más sencillo ser tú mismo, tú misma, en una cultura en donde nadie te conozca, en un país donde nadie te conozca, ¿verdad? Eso puede ser una sensación que tú tengas, pero ya se te ha convertido, como digo, en algo limitante. Dentro incluso de ese país, podrías hacer cosas que conlleven algún tipo de riesgo para ti. Riesgo en el sentido de ponerte en situaciones, pues no siempre ir a lo mejor a meditar los 5 días de la semana 2 horas al día, o los 7 días de la semana 2 horas al día. A lo mejor te conviene también, pues no sé, ir a un sitio que tú no considerarías espiritual, o ir a algún sitio donde sepas que la gente te conoce, o que vas a actuar más como, vas a poder estar tentado de actuar de una manera más humana o em, más perturbadora para ti, porque yo te digo que tú quieres conservar siempre la armonía, la calma, sea cual sea la situación, pero claro, como te decía, suele ser más sencillo cuando no hay un ruido que nos perturbe. Por ejemplo, meditar en un sitio silencioso, pero ¿y qué pasa si empiezas a meditar y hay ruido a tu alrededor? ¿Serías capaz de mantener esa calma, esa armonía? A lo mejor ese tipo de cosas son las que te conviene ahora ir explorando. Porque como te digo, aquí hay alguna causa que, que es de alguna creencia muy honda que tú tienes, que todavía no la has trabajado y que te la has creído a ciegas. Te la has creído a ciegas, y hay formas de romperla, hay formas de atravesar esa sombra, como te digo, pero atreviéndote a hacer cosas que a lo mejor no son las que la gente que ahora mismo forma parte de tu comunidad aceptaría o te recomendaría o tal. Y son formas que a lo mejor a ti mismo te impactan, te echan para atrás, en principio te parecen que se salen demasiado de esa rutina que tú ya te has creado de meditación, de silencio interior, de calma, de paz, etcétera, ¿no? Entonces, pues es importante cuando has llegado, yo creo yo, como has llegado como estás llegando al final de una etapa en tu vida, y ahora por eso quizás se están manifestando de alguna manera, este patrón se está haciendo más patente para ti, y
Y la causa es la que todavía te arde por dentro, hay algo que te arde por dentro, hay un fuego, hay una ansiedad, hay, como te decía, miedos a las relaciones sexuales. Tú quizás te has ido a otro país y has logrado, sí, pasos, has dado pasos de gigante en tu crecimiento, pero hay cosas más terrenales que todavía no has enfrentado. Quizá esto tenga que ver también con tu profesión, ¿eh? La causa, puede ser que en tu profesión tú hayas tenido que poner, tu profesión en tu vida tiene un propósito muy grande para tu alma, aquello a lo que tú te dedicas tiene una importancia capital para ti en esta vida, y a lo mejor puede ser que esté llegando el momento de replantearte esa profesión, ese propósito de vida. Quizás estás teniendo obstáculos en el trabajo que no te esperabas y no te explicas muy bien de dónde viene eso. Quizá vaya siendo hora de replantearte. Este trabajo de sombra te va a hacer replantearte si tú quieres seguir trabajando donde, en esa profesión, a aquello a lo que te dedicas, si quieres quedarte en el entorno en el que estás. Permítete abrirte a otros caminos, a otras enseñanzas, a otro, a otro nivel de maduración, porque te queda todavía, porque estás en este mundo y siempre se puede pues aprender un poco más, experimentar otras cosas. Y como te digo, este trabajo creo yo que te va a llevar un poco a lee un poco, ve algún vídeo o lee o indaga sobre ser la oveja negra y qué es lo que eso supone para ti. Medita sobre eso, y a lo mejor a veces la oveja negra está aquí para abrir caminos nuevos a otras personas y para abrirte caminos nuevos a ti mismo, a ti misma, ¿no? También. Y a lo mejor has sido profesor de yoga hasta ahora, es que el yoga se me viene muchísimo para vosotros, pero puede ser cualquier otra disciplina que combine lo espiritual con lo físico también, ¿no? O quizá eres terapeuta, o quizá no tiene nada que ver, quizá eres piloto, pero tienes como un poder muy, como decía, un poder espiritual muy trabajado de otras vidas. Y como que te digo, como que te da mucho poder de enfrentar situaciones dificultosas, pero también hay otras pequeñas situaciones que todavía se te escapan, y a lo mejor ya te estás sintiendo como que te estás cuestionando, ¿es este el propósito de mi vida? Y como te digo, muy relacionado con tu profesión. Si hay un parón en tu profesión, si te han incluso despedido del trabajo, ese no es el fin del mundo. Hay otros caminos para ti que explorar y tiene un sentido. Es muy importante que lo sepas. Pero tienes que abrirte a eso, a todo lo que te he dicho. Te convendría por lo menos abrirte a todo eso. Y quizá ahora mismo plantearte, pues mira, a lo mejor tengo un fondo económico, voy a aprovechar para, no sé, para explorar otras vías, para quizá cambiar de nuevo de país, o quizá no, quizá formarme en otro tipo de cosas. Nunca es tarde. Nunca es tarde mientras estemos en este mundo y estemos vivos. Nunca es tarde para buscar otros caminos, para reinventarse profesionalmente, ¿vale? Pero a lo mejor te conviene pues un poco cambiar de estrategia, como digo, como esta diosa de la estrategia, ¿no? Y no temerle a la guerra, a la guerra santa, diría yo aquí, a la guerra de contigo mismo, de esas emociones que te perturban. eh, Darles voz también de una manera lo más sana posible, y ser ese guerrero o guerrera espiritual que tú eres, porque lo eres, y permitirte dar el siguiente paso, ¿no? Porque, bueno, a lo mejor ahora te vas a enfrentar a una guerra diferente de la que te has enfrentado hasta ahora, pero todo tiene su razón de ser. Y este trabajo tú, yo creo que lo puedes hacer con los ojos cerrados, aunque tengas cositas que te cuesten un poco más que otras, que haya ahí algún tipo de sombra todavía por aceptar, por sacar a la luz, por integrar, pero tienes todas las herramientas para poder hacerlo y para avanzar en tu camino y dar el siguiente paso de gigante, porque tú das pasos de gigante. Así que bueno, hasta aquí tu lectura, grupo uno. Espero que te sirva de algún tipo de ayuda, de confirmación o de orientación. Nada más por mi parte, un abrazo y hasta la próxima. Bienvenidos, grupo 2. Habéis elegido esta torre y esta baraja, así que vamos allá. Grupo 2, vamos a ver cuál es el patrón limitante que ahora mismo más te conviene explorar, reconocer en tu vida. Quizá ya lo tengas reconocido en parte o en gran parte, o ya lo sepas cuál es, cómo te está afectando en tu vida, pero bueno, necesites un poco pues explorar de dónde vienen las causas, de dónde viene ese patrón, de dónde podría venir, y qué herramientas, ¿no?, pues podrían venirte bien para trascender este patrón, para quizá eliminarlo, haciendo este trabajo, ¿no?, de sombra, de indagación, que no siempre es fácil, normalmente no es fácil ni cómodo, pero
Muchas veces es necesario para que este patrón subconsciente pues no te domine, no domine tu vida, ¿no? Sin que tú, sino empoderarte ante esos patrones, ese patrón inconsciente que se siente limitante en algún área o varias áreas de tu vida, y a ver qué herramientas podrías utilizar tú para superar eso, para trascenderlo, para transmutarlo, incluso para transformarlo en algo positivo, ¿no? En tu vida. Vamos a explorar un poco todo eso, grupo 2, y vamos a ver este patrón y cómo empoderarte ante él. Bueno, grupo 2. Quiero aclarar una cosa antes de comenzar. Grupo 2, quería empezar un poco, me llama mucho la atención, me ha impactado mucho la causa de este patrón limitante. Y yo creo que tú has perdido a muchos seres queridos en tu vida de manera muy trágica o muy inesperada. Quizás eran personas que se fueron muy jóvenes o que pasaron una enfermedad muy larga, muy penosa. O de repente, o se fueron de repente y eso te ha dejado muy, muy traumatizado, ha dejado a tu familia muy traumatizada. Veo mucho trauma en ese sentido, veo gente que ha sufrido muchísimo, quizás gente pues eso con enfermedades crónicas. Quizás tú mismo, tú misma tengas algún tipo de enfermedad crónica que te hace sufrir bastante o tienes una tendencia a temer, mentalmente tienes mucho temor a que a ti te ocurra algo de eso, algún tipo de tragedia, o temes mucho la traición de los demás, temes mucho el dolor mental y el dolor físico. Y esas son todas causas son las raíces de ese patrón limitante, ¿no? Y vienen, como digo, de muy largo. Esto viene de muy profundo en tu subconsciente. Y, y es muy doloroso a nivel mental, precisamente, pero a nivel de visualizar el peor escenario posible que te pudiera pasar continuamente. Es como una película que está en tu mente continuamente, y unos recuerdos, como digo, muy dolorosos de gente que se ha ido de manera muy impactante y de manera muy dolorosa, ¿no? Y quizá el temor de que a ti te vaya a ocurrir algo parecido y de que no haya nada más, de que quizá tienes un patrón de creencias muy como de que tal vez no haya nada más después de la muerte, de que estamos aquí para sufrir, que esto es un valle de lágrimas, ¿no? Y bueno, algo así. Algo así es la causa esas son las raíces, ¿no? De tu patrón limitante, del que ahora mismo más te limita, o ahora mismo más como que se está reflejando en tu vida, ¿no? ¿Cómo se refleja este patrón? ¿Qué tipo de patrón es precisamente? Pues precisamente hay un miedo en ti. Tú eres una persona muy generosa, pero generosa con tu tiempo, con tus recursos, con tu trabajo, con tu energía, pero al mismo tiempo te reprimes mucho emocionalmente. No te dejas nunca, casi nunca llevar por un... Creo que eres una persona muy estricta respecto a la dieta, respecto a cuidar tu salud, precisamente porque tienes un temor muy grande a que te ocurra cualquier cosa, cualquier achaque, o quizás sí que tienes, es cierto que tienes precisamente de ese patrón que traes, eh, ha surgido, el cuerpo lo ha somatizado, entonces tú tienes alguna somatización, puedes tener alguna enfermedad crónica, como digo, que no esté muy clara la causa, o algunos síntomas que se te repiten. Entonces, pues claro, este patrón limitante que te hace que tú te reprimas mucho a la hora de, pues yo no, por ponerte un ejemplo, ¿vale? Yo nunca puedo comer
hacer una comida sin lavarme enseguida los dientes antes de que hayan pasado 5 minutos, porque me puede venir una caries y esa caries, ya tu mente ya no lo ve como una caries, sino como que una infección que puede pasar rápidamente a tu torrente sanguíneo y provocarte una enfermedad más grave todavía. ¿Vale? Hasta ahí llegan tus temores. Esos son, así es como trabaja tu patrón limitante. Esa es una parte de tu patrón limitante. Luego, como decía, la represión emocional. No te entregas el 100%. Tú eres muy justo, muy justa en las relaciones, ¿vale? Como digo, muy generoso y generosa, pero emocionalmente no te entregas del todo. Porque tienes miedo incluso a contagiarte de la energía de la otra persona, o que la otra persona tenga pues algún desequilibrio de alguna manera, ya sea físico, mental, energético, y que eso te contagie a ti. Entonces eres una persona, yo creo, súper pulcra, pero también eso te hace pues ser un poco rígido a la hora de mostrarte emocionalmente como tú eres o como te apetece, ¿no? Incluso a la hora de saltarte alguna rutina, como digo, de limpieza dental. Podría ser una que nunca, por ejemplo, comas comida basura, aunque tienes alguna vez te apetecería, o comer algo de chocolate, ¿no? O algo que se salga de tu rutina estricta y que tú crees que te va a llevar a que te podría causar una tragedia tremenda, pero es que esa es parte de tu pensamiento limitante, de tu patrón limitante, que es muy de pensamiento, un temor en tu pensamiento, muy arraigado en tu pensamiento, que viene, como digo, de lo que te comenté antes, ¿no? De quizá gente pues que ha tenido, y que quizá tú mismo, es cierto que tengas algún problema de salud, alguna cierta tendencia. Creo que este patrón también te hace tener tendencia a que la vida se te haga un poco cuesta arriba, en el sentido de que todo parece que te cuesta mucho. Quizá esta propia enfermedad crónica, si es que la tienes bien, aunque venga de ese patrón, como te digo, de miedo, de temores, de esas pérdidas que ha habido muy grandes en tu vida, gente importante o traiciones muy grandes que ha habido quizá en tu entorno, en tu clan familiar, eh, sí, gente importante para ti, o que tú has vivenciado eso que le ha ocurrido a alguien cercano a ti, y eso te ha impactado tanto que en tu subconsciente es como si no te permitiera, ¿no? El salirte nunca demasiado de la rutina, de la norma, como te digo, el confiar también emocionalmente, confiar realmente en alguien. Cuando tienes una relación de pareja, a lo mejor pues eso, no terminas de confiar al 100%, quieres tenerlo todo pues muy bajo control, ¿no? Y eso pues te limita un poco tu crecimiento, y te hace ver las cosas te hace como que las cosas te cuesten un poco. Hay como una depresión latente en ti que afecta pues eso, a tu rutina, a tu vida diaria, a cómo te ganas la vida, en tu trabajo, o si no tienes trabajo pues quizá mmm, recibes una ayuda financiera de algún tipo porque la mereces, porque el universo, porque es que tú la mereces, pero eso viene también de un patrón limitante que, si te lo quitaras de encima, a lo mejor te permitiría incluso más independencia y autonomía económica, incluso física, porque si eres alguien que recibe, pues, por ejemplo, una ayuda por alguna dolencia física, a lo mejor si te quitaras parte de estos temores, ¿no? De este patrón tan enraizado, serías más autónomo, más autónoma, y no dependerías tanto, no estarías tan limitado a lo mejor, porque eso es una ayuda financiera que a lo mejor tú estás recibiendo, a lo mejor eres dependiente de otra persona en tu familia, o de alguien, o de una pareja económicamente, y eso viene de parte como te digo, de este patrón de miedos que tú tienes muy, muy profundo, de los que ya te he dicho. A lo mejor tienes miedo también a no poder ganarte tú la vida, porque todo se te hace muy cuesta arriba. Eres una persona, yo creo, muy empática, que absorbe mucho. Ciertamente tu campo energético puede absorber mucho las energías de los demás. Y de ahí va a venir un poco también de todo esto que te comento, viene la herramienta o las herramientas que te recomienda el tarot. Y es precisamente, está muy relacionado con tu empoderamiento profesional, con tu empoderamiento energético. Creo que la mayoría de vosotros de este grupo 2 me viene energía. Bueno, puede que haya hombres también, pero la mayoría yo creo que es un mensaje para energías femeninas. Todos tenemos energía femenina y masculina, independientemente de si somos hombres o mujeres biológicamente, ¿vale? Sexualmente hablando. Pero aquí hay una energía como muy de empoderamiento femenino, como de ponerte en tu lugar, como de, mm, ¿cómo te diría? Créete, créete lo carismático, lo carismática que tú eres, porque eres una persona que, si te lo permite, puedes sacar un carisma, una chispa vital. Es como,
que te ayuda a romper este patrón pero no solo eso, sino a empoderarte en muchas áreas de tu vida, empezando por lo físico, lo laboral, lo energético. Es como, a lo mejor tú siempre has querido ser autónomo o autónoma y nunca te has atrevido. A lo mejor sabes que tienes un talento, pero te da miedo que eso no te lleve a ninguna parte, como que sea un callejón sin salida, como a que te dejaste energéticamente y que sea incluso una pérdida económica. Y te están diciendo las cartas para nada. Sería una herramienta genial si tú sabes que tienes un talento, algo que se te da genial. Em, Ponte también sobre la marcha en el sentido de no, no solo es cuidarte para que nada energético de nadie te toque, para tener una aura siempre limpia, eso es casi imposible. Hay, por supuesto, ejercicios que se pueden aprender y técnicas que se aprenden, ¿vale? Para la protección energética de tu propia aura, para que te afecte lo menos posible, pues a lo mejor las malas vibras de otra gente y tal. Pero sin obsesionarse, no hay que obsesionarse tampoco, porque al final estamos interactuando continuamente con nuestro entorno, ¿no? Estamos en un mundo dual, de luces y de sombras, de cosas positivas y negativas. Todo es necesario para nuestra experiencia en este mundo hasta cierto punto, ¿no? Y es como las cartas te están diciendo, pero no le tengas miedo a nada de eso. Explora también cosas que te llamen la atención. Si te llaman la atención cosas como el tarot, prácticas de algún tipo mágicas o esotéricas, de ocultismo, porque tú tienes como una especie de brillo de talento para estas cosas. Es como una intuición muy viva que hay en ti, y precisamente a lo mejor tiene que ver con la percepción también del aura de la gente, de las vibras que te da la gente, las sensaciones cuando tú entras en una en un área, en una casa, en un edificio, cuando vas a la naturaleza, estás muy... Conéctate también mucho más con la naturaleza. Permítete la actividad física, no le tengas tanto miedo. A lo mejor tienes, como te decía antes, ciertos achaques, ciertas dolencias, quizá tengas incluso una enfermedad crónica, pero eso no es el fin del mundo tampoco. Hay gente que está en silla de ruedas y juega al baloncesto, y profesionalmente. ¿Vale? Me ha venido como ejemplo rápido porque creo que para ti el mover tu cuerpo físicamente, el sacarte esa energía estancada, es como esos pensamientos estancados, esos temores que te drenan tanto la energía, ese patrón limitante te drena tanto la energía, que mover tu cuerpo, ponerte en movimiento, hacer algo que a ti te motive, pero algo que te motive, que te guste, un tipo de ejercicio que te guste, bailar, eh, meditar andando mientras das un paseo por la playa, eh, o lo que sea, mover tu cuerpo pero estimulándolo, estimularte sexualmente también, abrirte sexualmente con tu pareja si la tienes, decirle claramente qué es lo que te gusta porque tu pareja va a estar dispuesta a dártelo totalmente, y si no, pues dártelo tú a ti mismo o a ti misma, ese placer físico, pero moviendo el cuerpo, moviendo esa energía. Es como, no sé si quieres, si te llama la atención todo esto, lee un poco sobre la energía Kundalini, que es como una serpiente, ¿no? Que está en la base de la columna vertebral, y cómo activar esa energía Kundalini, cómo sacarla hacia afuera para romper todos esos temores que te vienen de tan atrás, ¿no? Y de tan arraigados, que te hacen como tocar fondo, como si tuvieras una sensación, como si estuvieras tocando fondo todos los días, como que tu vida se te hace muy cuesta arriba, pero tú estás ahí al pie del cañón, y el universo te da, yo creo que siempre te guía, siempre te da señales. Tú a veces a lo mejor te cuesta un poco más que otras veces ver esas señales o descifrarlas o entender el para qué de algo, ¿no? Pero estás muy conectada con las sincronicidades del universo. Lo que ocurre es que, claro, a lo mejor eso te hace, pues, ¿cómo te diría? Eso te hace también, y te recomiendo ver el grupo uno porque a lo mejor hay algo ahí para ti. Eso te hace también como depender, quizá creer que tú dependes demasiado de esas señales a veces. eh, que si no las descifras bien esas señales, pues te vas a perder el rumbo, vas a perder la energía, te vas a quedar en la cama sin motivación. Es como esa motivación está en ti, solo tienes que dar como el primer paso. Si tú ya sabes que hay un ejercicio, un tipo de ejercicio, un tipo de danza, un tipo de, no sé, ir al gimnasio, ir a escalar una montaña, aprender a escalar, cualquier cosa que a ti te motive físicamente para mover tu cuerpo, si tú ya sabes cuál es, no lo pienses más, da el primer paso. Porque yo creo que está todo, este patrón tuyo limitante está mayormente
enraizado precisamente en tu subconsciente, en tu mente, en tu manera de pensar, en cómo has aprendido tú a pensar por experiencias, como te dije al principio, dolorosas que has vivido, y eso tiene un reflejo en tu energía física y vital, en tu parte energética, en tu aura, pero al mismo tiempo te genera unos temores que podrías superarlos, podrías romper con esos temores y hacerlos trabajar a tu favor, por ejemplo, ya que eres una persona tan constante, pero que siente también al mismo tiempo que todo se le hace un poco cuesta arriba, que tienes esa depresión latente, ¿no? Algunas veces, o que no te abres emocionalmente. Pues ya que sabes eso, hay como algo en ti que se está incubando desde hace mucho tiempo, que traes, creo yo, que puede haber sido heredado de alguna figura femenina muy potente en tu familia. Puede haber sido tu madre, una hermana, una tía, una prima, alguien incluso que tú no hayas conocido, pero hay una energía femenina aquí como que te quiere decir, tú has heredado esta energía también, igual que eres capaz de reconocer. Tú eres capaz de reconocer este patrón limitante, también eres capaz de poner en juego, de coger el toro por los cuernos y coger y mover, empezar a mover esta energía de manera que sea hacia afuera y hacia arriba, o sea, quitándote, te va a ayudar a quitarte dolor físico, dolor mental, dolor porque absorbes energías de otras personas. Utiliza esas herramientas esotéricas si tú has heredado algún tipo de talento en ese sentido, se puede aprender, se puede poner en práctica. Podrías, yo creo, hasta dedicarte a algo que quizá ahora mismo tu trabajo o no tienes trabajo o tu trabajo no te llena del todo, dependes demasiado de otra gente. Tú tienes una energía en ti que quiere independencia, que quiere romper patrones, que quiere romper esos patrones limitantes. Quizá te interesa la astrología, quizá te interesa, como te decía, puede ser ser una ser eh, a lo mejor explorar la sexualidad en el sentido de quitarte tabúes sobre la sexualidad, explorar por ejemplo el tantra. Ojo y cuidado, con sentido común, porque en estos mundos, bueno, en cualquier profesión siempre hay intrusismo, siempre hay gente con de todo tipo, pero más en estos campos esotéricos, místicos, todo este tipo de cosas espirituales y tal. Pues bueno, pero yo creo que tú tienes un instinto, que tú puedes acudir a ese instinto, puedes echar mano de ese instinto y puedes empezar a aplicártelo a ti mismo, incluso a lo mejor después servir de ejemplo para otra gente, con todo ese trabajo interno que tú puedes hacer. Porque te digo una cosa, tú sabes lo que es perfectamente tocar fondo, tocas fondo a lo mejor todos los días, o todas las semanas, o cada 2 por 3 tocas fondo de alguna manera, pero vuelves a resurgir, te vuelves a levantar. Hay algo en ti, que a una fuerza, un fuego, una chispa, algo que está ahí para ti, pero que no todavía no estás usando plenamente, y puedes echar mano de esa energía si tú quieres. Y el universo, como digo, no esperes solamente a que el universo te dé señales, actúa por ti mismo, por ti misma, toma tus propias decisiones, arriésgate un poco, sale un poco quizá de lo conocido, y esto parece como que es muy simple, ¿no? Pero el decir, da el primer paso, qué típico, dar el primer paso, atrévete, pero en tu caso es muy importante que te lo diga. Da el primer paso, da ese salto. Si ya has tocado fondo, ¿qué más tienes que perder? Si tocas fondo todos los días, si todos los días sufres muchos tipos de dolores físicos, mentales, eh, si todos los días se te hace cuesta arriba, ¿qué más tienes que perder? Dale un poco de margen, dale un poco de... ábrele la puerta a esa parte tuya intuitiva, magnética, carismática, preciosa, porque si eres mujer eres una mujer que resulta muy atractiva, si eres un hombre, eres un hombre que resulta muy atractivo y muy como la gente ve tu generosidad, la gente ve tu fuerza. A lo mejor tú piensas que la gente, tienes temor también a que la gente vea esas batallas internas que tú tienes tan dolorosas contigo mismo, contigo misma, esos temores tan profundos. Tú tienes miedo a que la gente lo vea, y la gente lo que va a ver es lo contrario, lo que va a ver es la autosuperación, lo que ve en ti es tu generosidad, el que estás ahí siempre, de una manera o de otra, saben que tú estás ahí y que no te rindes. Y tú puedes sacar incluso mucho más ese brillo. Es que puedes empoderarte muchísimo. Puedes, no te hay gente que supera enfermedades crónicas, y hay gente que a lo mejor no las supera, pero convive con esas enfermedades o con esos síntomas o con esos achaques de una manera más sana, más alegre, más divertida. Incluso ponle sentido del humor también a las cosas. No solamente se trata
de seriedad, ¿no? En la vida, de estar ahí día tras día, de sobrevivir. Se trata de pasarlo bien también, de disfrutar la experiencia ya que estamos aquí, ¿no? Y las cartas te están hablando mucho de eso, de tu brillo personal. Déjate brillar, ábrete a la vida, al optimismo. Hay una parte de ti que se puede abrir al optimismo. Has heredado, como digo, de alguien esa energía. Seguramente hay alguien en tu familia o alguna figura que a lo mejor no es de tu árbol genealógico, eh, o de tu familia más cercana, pero sí que es una figura que tú admiras, alguien, yo no sé, que hayas visto alguna en la televisión o en alguna película o en algún un personaje o un actor o una actriz o alguien que a ti te inspira de alguna manera o alguien que se dedica al esoterismo, a ese tipo de cosas y a ti te inspira confianza, te anima, te motiva. Pues pon parte de sus enseñanzas en práctica, mira a ver lo que te resuena y ponlo en práctica, pruébalo. De verdad que ya es como que es como este patrón ya no te puede hacer perder más de lo que ya hayas perdido. Ya más profundo, mm, es muy difícil que caigas, o sea, ya sabes lo que es vivir en el abismo, tú sabes lo que es eso. Y por eso también estás aquí también porque sabes también cómo autosuperarte. Y aunque tires mucho, perdón, aunque tengas que tirar mucho por el momento, a lo mejor hayas tenido que tirar de ayudas externas a ti, hay algo también muy dentro de ti, muy auténtico, muy genuino en ti, que es que al final la voluntad de uno, si tú no quieres salir adelante, puedes recibir la ayuda de 1.000 millones de seres, ya sea seres humanos o seres espirituales o guías espirituales, señales del universo, lo que tú quieras. Pero si tú no tienes la voluntad, si tú no le pones la voluntad, tú no sales del agujero. Por más que te quieran sacar, al final vuelves al agujero. Ese es el patrón limitante, volver al agujero, sentirte derrotado, derrotada, muy constantemente. Y aún así, ¿quién te saca de ahí? Sí, recibes ayuda, pero al final es tu propia voluntad, es tu propio fuego, es tu propia parte instintiva, que quiere seguir viva, que quiere experimentar la vida de una manera, como te digo, más auténtica, más profunda, más alegre, más divertida y más extrovertida también. Lanzarte más, lánzate más, sé más atrevido, más atrevida. Todo eso te va a empoderar frente a estas limitaciones, frente a este patrón limitante tan doloroso. Lo siento, o sea, lo siento perfectamente, lo siento en mi espalda. Puede ser alguien que tengas problemas de espalda, de las cervicales, que se te carguen mucho los brazos, los hombros, todo eso. El pecho, que lo sientas constreñido muchas veces por la ansiedad. Pues todas esas herramientas que te digo, desde mover tu cuerpo, pero ya, desde ya. Ya que eres una persona tan constante, porque lo eres, pues aplica nuevas herramientas, intégralas en tu rutina y verás cómo eso te va a hacer como devolverte mucha vida, te va a devolver mucha vida y es como que el fuego va a ir como dispersando, va a ir como quemando esos patrones negros de nubes negras que tienes ahí tan profundos en tu mente y es como que es un trabajo como de fuego, lo que te resuene como fuego, lo que te haga vibrar, todo eso te va a ayudar a transmutar estas energías densas y negativas y tan dolorosas y autodestructivas que tienes ahí enraizadas, ¿vale? Así que muchísimo ánimo, mucha fuerza, ponte a ello, sea lo que quieras alcanzar, ponte quizá objetivos, obviamente objetivos que puedas ir alcanzando poco a poco. Pues esta semana voy a hacer 2 horas de tal cosa, o 1 hora al día, o media hora, o 15 minutos, o voy a probar tal técnica esta semana y si no me gusta, voy a probar otra cosa. No tengas miedo a arriesgar, de verdad, porque creo que más ya no puedes perder. Más dolor ya es muy difícil que lo vayas a experimentar. Ya es como que la vida te dice de aquí en adelante, si tú pones tu parte y realmente dejas salir ese fuego en ti, es como que el camino va a ir rodado, como que este patrón se va a ir deshaciendo, se va a ir quemando, como si tiraras algo a una hoguera. Cuanto más enciendas tú tu fuego, vas a ir quemando todo eso y esa densidad se va a ir dispersando y se va a convertir al revés. Es como que vas a renacer como una ave fénix y eso lo vas a ver tú y lo va a ver todo el mundo. Todo el mundo que entre en contacto contigo de alguna manera es como que le vas a contagiar. En vez de tener miedo a que ellos te contagien su negatividad o cualquier densidad o cualquier cosa, es como que al revés, vas a contagiarlos tú con tu optimismo, con tu coraje, con tu valentía y con tus ganas de vivir la vida. Si tú quieres, grupo 2.
Así que nada, hasta aquí vuestra lectura. Espero que os sirva de algún tipo de ayuda, de orientación o de confirmación. Nada más por mi parte, un abrazo y hasta pronto. Bienvenido grupo 3, habéis elegido la figura de Hércules con esta baraja, así que vamos allá. Vamos a explorar ese patrón limitante que ahora mismo es crucial o muy importante que tú examines en tu vida, que veas cómo te hace actuar o reaccionar o qué tipo de situaciones atrae a tu vida, cómo está operando ese patrón, de dónde puede venir ese patrón y cómo podrías empoderarte ante ese patrón, cómo podrías deshacerlo, disolverlo, trascenderlo, sacarle a lo mejor la parte positiva incluso, para que se convierta no en algo limitante, sino que se transforme en algo, pues quizá en una fuerza, o sea, en una fuerza motriz, en algo que te ayude, ¿no? En tu vida, en vez de limitarte, pues que te ayude. Y bueno, pues se trata de autosuperarse, ¿no? De este trabajo interno, pues muchas veces es doloroso, este trabajo de sombra no suele ser fácil o agradable, pero muchas veces es necesario para dar el siguiente paso en nuestra vida, para crecer, para desatascar cosas, ¿no? Situaciones, historias que repetimos y no sabemos muy bien por qué. Así que bueno, grupo 3, vamos a ver cómo se manifiesta ese patrón en tu vida, de dónde podría venir, cuáles podrían ser las causas o la causa principal y cómo empoderarte, qué tipo de herramientas podrías tú utilizar para empoderarte ante esto, ¿no? Para, como digo, transmutarlo, trascenderlo, lo que sea necesario. Bueno, en vuestro caso, grupo 3, la causa es como que tiene mucho más peso que la manifestación de este patrón limitante, incluso, o sea, la manifestación es más sencilla que la causa y las herramientas que podéis usar son más sencillas también que la causa. Porque la causa grupo 2 es... Uf, vamos a ver. Es algo que venís arrastrando, creo yo, de otras vidas. Si creéis en vidas pasadas, yo sí creo. La causa, como digo, es muy profunda, es diversa, son varias causas, ¿vale? Esto viene de muy profundo, son patrones muy profundos. Mm. Mm. Aquí hay un poco de todo, grupo 3 en la causa, ¿vale? Puede ser que hayáis estado sometidos durante parte de vuestra vida, gran parte de vuestra vida, como digo, incluso vidas pasadas, a situaciones muy injustas. A un tipo también puede ser que hayáis tenido que, la causa venga de este patrón, pues de haber tenido que pagar las consecuencias de un karma de otra vida, consecuencias. El karma puede ser positivo o negativo, pero en este caso sería también que hay un poco de karma negativo que habéis tenido que pagar de otras vidas, ¿vale? Que todavía quizá estáis terminando de pagar. Pero también hay mucha energía aquí como de otra gente, malas vibraciones de gente que a lo mejor eh, os ha mirado mal. Yo no creo exactamente en el mal de ojo, pero sí que creo que hay gente con muy mala leche y también gente que se dedica a este tipo de cosas y que bueno, y que saben cómo lanzar, digamos, una maldición. Pero bueno, al final siempre es uno mismo el que le da poder o le quita poder a lo que otra gente pueda hacerte,
¿vale? Energéticamente, esotéricamente, un trabajo de magia negra o lo que sea. Puede que haya habido algo de eso por aquí. Puede que tú incluso sospeches de alguna gente que sabes que te mira mal o que te ha mirado mal en algún momento. Pero claro, si tú retroalimentas eso, si le das demasiado poder, si te lo crees, si te quedas estancado ahí, en que te han echado un mal de ojo, te han maldecido o lo que sea, eso lo que estás haciendo es retroalimentando ese patrón limitante en ti. Es como te quitas poder a ti mismo y se lo das a la otra persona, ¿vale? Entonces, es aconsejable aprender a distinguir lo que una persona puede desearme a mí, me puede desear el bien o me puede desear el mal, pero al final, ¿cuánto poder le doy yo a eso? Cuanto más poder, más atención. Cuanto más nos creemos una mentira o cuanto más importancia le damos a ciertas cosas, más importancia adquieren en nuestra vida, y eso se va enquistando en el subconsciente y al final atrae situaciones, sigues atrayendo situaciones, cosas, historias, pensamientos autolimitantes que es como que te encadenan a un pasado, a situaciones tóxicas, a situaciones a las que le tienes miedo, a situaciones insatisfactorias, y que vienen mucho en parte por lo que te digo, porque tú le das demasiado poder a este tipo de trabajos de magia oscura, magia negra, como se suele llamar, que bueno, eso es muy debatible porque todo esto es muy todas estas disciplinas no esotéricas pues son hay muchas áreas, muchas aristas, muchos puntos de vista, muchas formas de verlo. Hay gente que se dedica a la brujería que no cree que sea posible echarle una maldición a alguien, igual que no cree que sea posible hacer un hechizo de amarre, ¿vale? Y gente que se dedica a la magia, a la brujería exclusivamente, ¿no? Y hay otra gente que sí, que trabaja, que admite abiertamente, que hace rituales, trabajos de magia, de amarre, digamos, para someter la voluntad a la voluntad de otra persona, ya sea para de amarres de amor o ya sea para mandarle maldiciones a esa persona, ¿no? O lo que sea. Hay de todo. Lo importante aquí es, grupo 3, ¿tú a qué le das importancia? ¿Tú a qué le das credibilidad? ¿Qué es lo que tú te crees mentalmente y emocionalmente? Porque tú tienes la llave para liberarte de esas cadenas. No la persona que te haya lanzado pues un mal de ojo, que te haya hecho un hechizo, un amarre, cualquier cosa. Tú y solo tú tienes la llave para liberarte. ¿Qué ocurre? Que este patrón en ti se repite de una manera que a ti te hace primero a ti te hace ir por la vida un poco como sufriendo en silencio. Como si tú llevas un bagaje mental y emocional que no compartes con nadie, porque crees que a lo mejor la otra persona te va a tomar por loco, por loca, que no le va a gustar como tu forma de pensar, o porque hay cosas, temores que tú tienes que piensas que nadie más te va a comprender, que no hay nadie que te pueda comprender. Y esto te lleva a ir por la vida, como digo, de una manera sufriendo en silencio, de una manera un poco penosa. Que te limita en el sentido de pues que a lo mejor te vendría bien de vez en cuando soltar, dialogar con alguien de confianza y soltar esos miedos mentales que tú tienes, que al final se vuelven, como digo, pues una trampa para ti, ¿no? Una cadena. Un patrón limitante también que esto te lleva es a alejarte de situaciones y de personas que a lo mejor, ¿cómo te diría yo? Quizá huyes un poco de conflictos verbales. Y hay veces que el conflicto verbal es necesario. ¿Para qué? Pues por ejemplo, porque si yo toda la vida me han hecho bullying, por ejemplo, ¿no? Imagínate que te han hecho bullying. O toda la vida he creído que la gente me mira mal, que la gente... Incluso tengo pruebas, ¿no? Tengo pruebas porque me lo han dicho. Verbalmente me han hecho daño, me han hecho bullying de alguna manera. O físicamente me han hecho bullying. Y yo siempre me lo he callado, siempre me lo he tragado, casi nunca me he desahogado con nadie, son recuerdos del pasado que quiero dejar atrás, pero que nunca termino de dejar atrás. Pero que no lo hablo con nadie porque tengo miedo de confrontar. Incluso me encuentro a lo mejor con gente que me confronta de alguna manera, pero ese bullying que me han hecho o esa forma de pensar que se ha implantado en mí, ese desempoderamiento, ese encadenamiento a creencias limitantes precisamente, ese darle tanto poder a la voluntad de los demás sobre mí,
que tiene sus raíces fuertes, que no digo que no, que estoy reconociendo a gente aquí que le han hecho bullying, seguramente os han hecho bullying, me identifico porque a mí también me lo han hecho, sé lo que es, hay muchas maneras de que te lo hagan, pero eso no significa que siempre tengas que huir de la gente, que siempre creas a lo mejor que la gente que no, o que tú no tienes derecho a verbalmente decir una palabra más alta que otra y poner límites. A lo mejor te separas de la gente y de las situaciones y te aíslas antes de, porque te pones en lo peor de que te vayan a volver a hacer daño. Y eso es un patrón limitante en ti. Porque como te digo, te vendría bien primero aprender a confrontar, a poner límites sanos, a mirar por tus prioridades, a verbalmente expresar lo que sientes o lo que piensas. Para ti algunas veces, para romper este patrón puede ser, a veces incluso aunque suene contraproducente, a veces es importante para ti el demostrar que tienes la razón en una conversación y el no dejarte pisotear. Y a lo mejor eso te genera un conflicto emocional que a ti no te resulta, que no resulta agradable, que a ti no te gustan los conflictos, tú no eres una persona que no te gustan los conflictos, ni las confrontaciones, ni las discusiones, pero a lo mejor una parte de ti necesita darse el permiso de confrontar ciertas cosas de cara, y ciertas personas, ya sea cara a cara, verbalmente, o ya sea por escrito incluso, a lo mejor, un mensaje de texto, de WhatsApp, de Telegram, de lo que sea, y que haya una palabra más alta que otra, y que haya una discusión y que haya una separación de esa persona. Pero una separación, ojo, que te cueste que te remueva un poco, ¿sabes? Que salga a la luz eso que tú tienes que decirle a la otra persona. Y yo no estoy aconsejando aquí que si a ti te han hecho bullying te pongas tú a hacerle lo mismo a los demás, obviamente no. Y no estoy aconsejando ni que te pongas a gritarle a nadie, ni que busques el conflicto por buscarlo, pero tampoco lo evites siempre, porque a lo mejor eso lo que te genera es un bagaje emocional mayor que se te va acumulando y que nunca terminas de dejar atrás porque dejas las situaciones a medias. Dejar una discusión a medias para ti es un patrón limitante ahora mismo, ¿vale? Es una forma en la que ese patrón a ti se te manifiesta de esa manera. Dejas las discusiones a medias o te retiras de una discusión con tal de que haya paz, de no perturbar mucho la situación, agachas la cabeza, te quedas en silencio, sales de la habitación o te retiras de alguna manera y esa discusión se queda a medias y es como que hay un vacío que se queda ahí y ese vacío se retroalimenta. Y al final, pues bueno, son cosas que quedan como a medio hablar. Y como te decía, ¿no? También incluso te vendría bien hablar, o sea, hablar claro en una discusión en vez de retirarte. Esos 5 minutos a lo mejor que te remueven emocional y mentalmente y que te resultan incómodos, a lo mejor tienen su razón de ser. A lo mejor es para que tú te demuestres a ti mismo, no a nadie más. O sí, también a alguien que a lo mejor está en tu vida metiendo cizaña. Pues ponerle ya un punto y final a esa situación de una manera clara, encarar esa situación y permitirte expresarte también verbalmente. Las palabras también, no digo que vayas a hacer daño por hacerlo, pero las espadas, o sea, las espadas, que te salen espadas aquí, en los pensamientos y las palabras quiero decir, pueden ser espadas, ¿no? Pueden servir para defenderte o para hacer daño. A veces la mejor defensa es un ataque a tiempo, ¿no? O algo así. Yo me acabo de inventar un poco la frase, pero creo que me entiendes. Quien sea que le resuene este mensaje me va a entender. Entonces eso, en vez de ir acumulando situaciones en las que no... O al contrario, no darle tiempo a la otra persona ni de que te diga lo que piensa de algún tipo de situación, de darte su opinión, el tenerle miedo, mucho miedo a la crítica de otra gente también, porque le das mucho poder, porque crees que te lo tomas demasiado personal. Y a lo mejor muchas veces la gente, cuando te critica, para bien o para mal, la gente está proyectando cosas suyas a veces en ti, ¿no? Y hay críticas también que tampoco son malintencionadas. No todo es malintencionado, ¿no? No siempre el pasado se tiene por qué repetir en tu vida, ¿vale? No toda la gente que te haya hecho daño quiere decir que la siguiente persona que vayas a conocer venga también con mala intención o te vaya a hacer también, te vaya a repetir ese bullying o tratarte o ese maltrato de alguna manera. Entonces quizá
no dejes situaciones a medias, como te digo, resuelve. Trata de resolverlo en el momento, si puede ser. Y hacer las paces quizá con tu forma de discutir y con tu forma de expresarte y de hacer valer tus derechos también en cualquier ámbito de tu vida. Es importante eso. Pero además es importante, al mismo tiempo es importante que observes tu pasado, ¿no? Es muy importante que también te valores, te aprendas a autovalorar lo que tú has logrado. No depender, como te decía, no dependas de las críticas de los demás, ni para mal, ni para que esa crítica te hunda en la miseria, ni tampoco dependas de la crítica positiva de los demás. No necesitas tampoco el refuerzo de los demás positivo. Tú no necesitas eso. Tú sabes que el refuerzo que tú necesitas, o una parte de ti sabe, ya lo sabe, lo que pasa es que quizás no lo has reconocido todavía, que la única persona que va a convivir contigo toda la vida eres tú. Y la única aprobación real que tú necesitas es la tuya propia. La tuya. Reconócete los logros. Reconócete hasta dónde has llegado, porque yo creo que has llegado muy alto, a un nivel por lo menos profesional, has llegado a un nivel alto. Lo que pasa es que eh, no, quizá eres una persona también que le cuesta echar raíces, pero por eso mismo, porque tienes el miedo ahí profundo a que algo te vaya a encadenar demasiado. Hay como una especie de sensación ahí de que nada, ninguna situación, nada te llena del todo. Pero ten en cuenta que nada ni nadie al final te va a llenar del todo. Esto es un cúmulo de cosas, de situaciones. La vida es un cúmulo de situaciones, de personas, de obstáculos, de superación, de momentos mejores y peores, de sensaciones positivas, negativas. Todo cuenta al final. Y al final la única persona, aunque suene muy cliché, la única persona que puede darse a sí misma lo que necesita eres tú. Es cierto que puede haber aquí, bueno, un segundito. Disculpa, pero me había dado cuenta de que la vela se había apagado. No me gusta terminar las tiradas, si es posible, con velas apagadas, así que la he sustituido rápidamente. Y bueno, quizá era necesario. Esto, yo todo lo que ocurre durante una sesión, durante una consulta, durante una lectura, una tirada, me lo tomo como algo que tiene que ver con el mensaje que estoy dando. Y quizá te venga bien una pausa, reflexionar hacia dónde quieres dirigirte ahora, porque yo creo que estás en un momento en el que has alcanzado muchas metas que tú querías alcanzar, pero quizá haya una parte de ti que quiere ya echar raíces. Lo que pasa es que este patrón limitante, como por los miedos que ya te he comentado, te lleva muchas veces a dejar situaciones atrás rápidamente, lo más rápidamente posible, a separarte también, a desvincularte también lo más rápidamente posible, a no hablar, a dejar cosas a medio cerrar. Y quizá tú eres una persona, te recomiendo ver el grupo 1 si te apetece, porque quizá haya algún mensaje para ti ahí. Porque creo que que eres una persona que quizá has tenido que emigrar, o has tenido que salir, sí, emigrar de tu país o de tu ciudad a una ciudad más lejana por motivos de trabajo, pero también ha habido ahí por motivos, hay un bagaje emocional, como digo, porque quizás estabas en un entorno, como te digo, en que te han hecho mucho daño, ha habido mucha toxicidad, mucho bullying, pero tú eres como este Hércules, ¿no? Que superó tantas pruebas, y quizá ahora te toca ya darte tu propio reconocimiento de los méritos que te mereces. Quizás replantearte un poco, pues bueno, si quieres echar raíces donde estás ahora, o si hay algún lugar del mundo en que te estés planteando vivir. Pues quizá te está llegando el momento de descubrir cuál es ese lugar. Quizá ya lo tienes en mente y es una herramienta empoderadora para ti, para salir de este patrón de como de salir huyendo de las situaciones, ¿no? Que es totalmente comprensible, porque hay veces que para romper una cadena tenemos que correr, como tomar fuerza, ¿no? Tomar así la fuerza y como hacer un sprint y salir, y en el empuje, darle empuje suficiente para que la cadena se rompa. Lo que ocurre es que la cadena se vuelve, cuando es una cadena mental y emocional y está tan arraigada en el subconsciente, ¿no? Pues no es tan fácil de romper, y a veces vivimos las mismas situaciones una y otra vez, y es por este tipo de patrones limitantes. Entonces, como te digo, en tu caso, pues viene también ciertos karmas que ya se están terminando. Has conseguido romper con ciertos karmas negativos.
los has superado y pero quizá todavía te quede un poco, ¿no? Pero bueno, es momento como de pausar. Una herramienta que te empoderaría muchísimo ahora mismo es pausar, mirar las cosas con perspectiva. Imagínate que estás en una atalaya o súbete literalmente a un lugar alto, a una montaña o yo que sé, a un castillo y mira el mundo y contempla tu pasado, de dónde vienes tú. También quizá indagar o hablar con alguien de confianza en tu entorno laboral que se haya convertido en una persona, en un partner, ¿no? Como en un compañero de camino, o alguien que esté en tu vida, un amigo de mucho tiempo, de mucha confianza, alguien de tu familia, quizá comentarle pues un poco tus proyectos, quizá hacer una alianza con alguien, quizá te estás planteando, como digo, algún camino nuevo laboral, quizá también te convendría a lo mejor si eres una persona que se desplaza mucho físicamente o que tu trabajo te limita mucho a la hora de que tienes que recorrer, por ejemplo, una distancia muy larga para llegar hasta tu trabajo todos los días y eso te cansa mucho, te drena mucho, pues a lo mejor te convendría plantearte si puedes trabajar online para ahorrar tiempo, energía, para concentrarte mejor, tener un entorno en el que tú a lo mejor estás más tranquilo, realmente más tranquila y puedes producir más, pero sobre todo algo que te pausar un poco, revisar de dónde vienes y hacia dónde quieres ir ahora. Eso te va a ayudar mucho a romper este patrón que tú tienes de huir de las cosas rápidamente, lo más rápidamente posible, de no confrontar también situaciones y dejarlas a medio cerrar, ¿no? Es como un momento de calma, introspección, si hay alguien con quien te quieras comunicar y tal que te genere confianza, hazlo sin miedo también, porque creo que hay una persona por lo menos muy especial en tu vida que está ahí para apoyarte y es como que te va a ayudar a romper ese patrón de desconfianza que te ha generado todo ese bullying que te han hecho, todo ese maltrato que has recibido, ya sea en la infancia o en vidas pasadas, o en la adolescencia, lo que sea, ¿no? O con parejas tóxicas. Ahora es el momento como de aprender todas esas lecciones, integrarlas y dar un paso más en la ruptura de esa cadena, de ese patrón limitante. Es como que estás en un momento perfecto para romper un eslabón más de esa cadena. No digo que vayas a superar este patrón de la noche a la mañana. Normalmente el trabajo de sombra y de romper patrones limitantes requiere, yo diría que toda una vida, dependiendo de qué tipo de patrón, ¿no? Pero es que yo creo que normalmente el ser humano tiene más de un patrón limitante. Yo creo que eso es un trabajo, pues, de paciencia, de valentía, de, de querer hacerlo, de voluntad, obviamente, de también con qué tipo de ayuda cuenta uno, ¿no? Con qué tipo de herramientas, y es que tú tienes herramientas en tu mano que te podrían ayudar muchísimo, con las que ya te acabo de comentar. El tomarte un momento de respiro, de pausa, hacia dónde quieres ahora redirigir tu vida. Tómate el tiempo necesario para tomar las decisiones que sean, ya sean situaciones emocionales, de pareja o de trabajo, laborales, de lo que sea, de autocrecimiento, de formación, de quizás te quieras formarte en algo o poner en práctica algún tipo de formación que tú tienes y llevar a cabo un proyecto con eso, laboral. No lo sé, pero es momento de pausar y eso te va a ayudar mucho a romper, como te digo, ese patrón de querer dejar atrás cosas a medias. Es muy importante para ti eso, para poder romper ayudarte a seguir rompiendo este patrón, que en tu caso sí que tiene unas raíces muy profundas y bueno, hay mucha depresión aquí también, hay mucha sensación de invalidez, de yo no valgo, de pero al mismo tiempo hay una parte en ti como que está quizá ahora renaciendo, ¿no? O que ha ido con el tiempo consolidándose paso a paso, has ido dejando situaciones atrás a medio resolver, pero también al mismo tiempo te has permitido fluir y no rendirte, ¿no? Y seguir abriéndote paso, camino, a pesar de esas turbulencias emocionales, ¿no? Y seguir tirando de esa cadena, seguir intentando desencadenarte paso a paso. Entonces todo eso te ha hecho ser una persona más fuerte, más firme, tener unos objetivos más claros y como saber ahora mismo, estás en un momento perfecto como para sacar a la luz hacia dónde quieres volar ahora, ¿no? Porque eres una persona que está como continuamente aprendiendo a volar, a desencadenarse de eso y hay en ti una fuerza enorme para resurgir de situaciones y de precisamente, ¿no? De situaciones tan dolorosas como hacerte que alguien te haya hecho bullying o que te hayan hecho algún trabajo de magia y tú a lo mejor hay veces que te lo has creído demasiado, le has dado mucho poder, pero al mismo tiempo te has seguido enfrentando a esa situación y no te has rendido, ¿no? Y has intentado salir de esa sombra.
Yo creo que tú eres una persona que quizá haya hecho bastante trabajo de sombra y hay un cierto, has alcanzado cierto éxito y cierto, oye, es como para aplaudirte, ¿no? Pero al final, como te digo, la mayor validación, la validación más importante, y el aplauso más importante de quien debe de venir es de ti mismo, de ti misma, ¿no? Es al final lo que más te va a llenar. Aunque también, como te digo, hay esta persona importante en tu vida que quizá te sabe valorar, sabe por lo que tú has pasado y es muy importante que te apoyes también en esa persona porque su aplauso es muy genuino y como que en estos momentos te puede ayudar mucho a saber ahora por dónde quieres tirar y redirigir tu vida, ¿no? Precisamente sí, hay una redirección y eso te va a ayudar a redirigir tu vida laboral, tus metas laborales, redefinir también cuánto dinero tú quieres ganar con lo que tú haces, porque puede haber parte de este patrón limitante, pueden ser creencias limitantes respecto al dinero, respecto a cuánto tú te mereces ganar, ¿vale? Por el trabajo que tú haces. Entonces es importante que revises todo eso. ¿Cuánto vale tu trabajo? ¿Cuánto te valoras tú? Porque aunque sea cliché o suene a cliché, si tú no te valoras, difícilmente te van a valorar los demás, que puede ser que sí, puede ser que aunque tú no te valores, hay personas que te van a valorar, ¿vale? Que van a saber ver lo que tú te mereces y eso se va a reflejar en tu economía. Pero cuanto tú más te valores a ti mismo, a ti misma y te reconozcas tus méritos, todo lo que has estudiado, si quieres estudiar algo más, también estás en un buen momento para eso, para estudiar algo más quizás. También el trabajar desde casa o trabajar online, ¿no? En la distancia te va a permitir a lo mejor un tiempo extra para dedicarle a otra cosa que si tú te quieres reinventar laboralmente podría ser un buen momento para estudiar algo nuevo. Y todo eso es como que te va a ayudar como a echar raíces, como te digo, en algún lugar sano para ti. En no pensar siempre que que la gente tiene su peor intención en mente hacia ti, que esa desvalorización que viene en parte de lo que te ha ocurrido, de circunstancias externas, de karma negativo, etcétera, historias, pero también viene en parte de lo que tú mismo te has creído, tú misma te has creído. Pues para trabajar todo esto estás en un gran momento. Es que este momento es genial para que hagas ese trabajo y te replantees, pues lo que te digo. Muy importante cómo cuidas también tu cuerpo. ¿Qué rutina tienes tú? Si te apetece un trabajo quizás más rutinario, como te decía, no cambiar tanto a lo mejor o no moverte tanto, sino establecerte un poco más en algún lugar que para ti sea sano, que tenga sentido y donde te sientas valorado, valorada y estable, que te sientas estable económicamente es muy importante para romper estos patrones también que quizás has tenido una vida un poco inestable a nivel económico, a nivel laboral. Todo eso viene también de este patrón, de estos patrones limitantes, como te decía, son varios, es como que se ramifica mucho, ¿no? Y como que es muy profundo. Por eso digo que es un trabajo como de quizá de toda una vida, ¿no? Pero que tú vas a ir superando por fases. De hecho, ya te digo que has superado muchas fases y que has aprendido muchísimo de todo esto y has madurado muchísimo. Quizás estás en un momento también de plantearte qué rutina quieres a partir de ahora. Como te digo, hay algo a lo mejor que te está aburriendo, hay algo aquí con el aburrimiento, el tema de aburrirte muy rápido de las cosas a lo mejor. Hay algo ahí en lo que detenerte y meditar un poco, porque a lo mejor eso te limita un poco también. A lo mejor si le dieras un poco más de tiempo a las situaciones y a la gente y a ti mismo, a ti misma en situaciones nuevas, si le dieras un poco más de tiempo a lo mejor, ¿sabes? No salir tan rápido de esa situación te ayudaría como a madurar y a hacerte más responsable de ciertas cosas, de tu propio camino. Y también tú podrías ser el pilar de apoyo también de alguna persona que como que necesite aprender algo de ti en la vida o necesite tu compañía durante un tiempo. No digo que tengáis que estar toda la vida juntos, pero es como que tenéis algo que enseñaros el uno al otro. Entonces, si te dejas llevar por este patrón de salir corriendo de las cosas y dejarlas a medias, pues como que sería contraproducente, ¿no? Por eso te dicen, date el tiempo necesario para meditar dónde estás ahora, de dónde vienes, dónde has llegado y hacia dónde quieres dirigirte ahora. Y tienes todo el poder y la fuerza de voluntad, tienes apoyo y tienes recursos para hacerlo. Así que adelante, a lo mejor no es toda la vida, a lo mejor es parte de tu vida que vas a estar haciendo este trabajo, pero bueno, tiene su compensación y yo te veo que tú también sabes que te ha compensado todo este tirar adelante, aunque sea incluso, aunque suene contraproducente el dejarte a veces llevar por este patrón limitante, sí que te ha hecho avanzar también de alguna manera, te ha llevado hasta donde tú estás ahora.
Todo lo que nos ocurre, ya sea limitante, ya sea de sombra, ya sea de luz, ya sea agradable, desagradable, todo nos lleva hacia donde estamos en estos momentos. Y todo tiene una razón de ser que a lo mejor tú necesitas reflexionar un poco más para entenderlo, el por qué y el para qué, todo lo que te ha ocurrido y todo lo que tú has hecho. Estás en ese momento de reflexionarlo y de sacar conclusiones que te van a ayudar mucho a la hora de hacia dónde quieres dirigirte, como digo, a partir de ahora. Pero bueno, que todo es por algo y todo es para algo, aunque a veces no lo comprendamos del todo. Y bueno, que la vida son etapas también, y no es cliché lo que estoy diciendo, es que son etapas para ti muy importantes de romper eslabón por eslabón de esos patrones limitantes que son cadenas que te asfixian muchas veces y que quizás no te has permitido expresar tampoco con nadie en concreto o con muy poca gente. Y si ahora hay alguien en tu vida que merece la pena, que puedes confiar en esa persona, confía, ábrete, háblalo, y tómate el tiempo también de pausar y de reflexionar y de ver hacia dónde quieres ir. Esas son las herramientas que ahora mismo te van a ayudar mucho. Así que bueno, hasta aquí vuestra lectura, grupo 3. Espero que os haya servido de algún tipo de ayuda, de confirmación o de orientación. Nada más por mi parte, un abrazo y hasta la próxima.